Bueno, mi nombre es Julián Giraldo y pues hoy vamos a hablar de Augusto Comte y el contraste de sus ideas con la realidad en la que hoy estamos. Hablar de ciencia es hablar de investigación, de la búsqueda del conocimiento a través de la experimentación y la validación de hipótesis y teorías verificables a nivel empírico. Independientemente de cómo lo digamos, lo que queda claro es que el conocimiento solo es considerado científico si puede probarse de manera objetiva. Ahora bien, esta idea de la ciencia no ha surgido de la nada. A lo largo de la historia, una gran cantidad de autores han debatido y definido a partir de la filosofía y la epistemología diversos modelos del saber, algunos de los cuales resultan opuestos o excluyentes entre sí. Uno de los modelos es el positivismo de Augusto Comte, una de las principales corrientes filosóficas que propugnan que un conocimiento auténtico y verdadero solo puede obtenerse a través de la verificación de las hipótesis a través del método científico. Este movimiento ha marcado en gran medida el devenir actual de una época. Contrastando las ideas de Augusto Comte con la realidad en la que vivimos, o sea, nuestra época, la idea de que cada individuo es independiente, pero a la vez necesariamente pertenece a una comunidad que interactúa con una sociedad, pues es algo que es inherente al ser humano, ya que el ser humano pues es un ser social. Lo que ocurre es que no solo el método científico me puede dar una radiografía social de los acontecimientos sociales, valga la redundancia. Para mí el empirismo y lo espiritual también me ayudan a determinar todas estas características sociales desde la experimentación para obtener los resultados que arroje la misma. Estratificación, vivimos en un país en el cual hay una desigualdad inmensa, ¿sí? No hay igual de garantías, de oportunidades, de los recursos, ¿sí? No hay un congreso, unas leyes que favorezcan a la clase baja o al estrato bajo, ¿sí? No hay infraestructura, ¿sí? En educación, en salud, en la parte social, ¿sí? No hay un bienestar en cuanto a la sociedad. Esto que yo lo hago referencia a lo que dice Carlos Marx en el dominante y el dominado, en el cual pues el dominante, el Congreso de la República, los grandes terratenientes que tiene este país, en el cual nos tiene sometidos a nosotros los colombianos con sus leyes, con sus impuestos, y relativamente cada vez nos exprimen cada vez más. Mi nombre es Harold Andrés Carranza, voy a hablarles de Max Weber, la parte de acción social, en el cual son acciones sociales racionales del ser humano, en el cual se subdividen afines de valores afectivas, tradicionales e ideal. En afines, pues la pandemia cumplió un propósito en desestabilizar nuestro país, ¿sí? Y al ser humano, a nosotros los colombianos. De valor, pues realmente se vieron los valores en el cual como los mandatarios tomaron en su parte moral, como qué tipo de acciones tomaron referente a esto. Afectivas, pues realmente fue un sentimiento de pérdida del encierro en que vivimos, pérdida familiar, desestabilidad emocional totalmente. Y tradicional, pues lamentablemente, pues cambiamos totalmente nuestras costumbres, lo que nos lleva a encerrarnos, a cómo comunicarnos, como la parte afectiva, mejor dicho, totalmente una nueva etapa de nuestras vidas de aquí en adelante. Émile Durkheim es considerado hoy uno de los padres de la sociología positivista y una de las mayores influencias para que la ciencia europea optara a las estadísticas como método de abordaje, comprensión y explicación de los comportamientos del ser humano. Este gran pensador de la sociología desarrolló y usó el concepto de hecho social, el cual constituye el núcleo de su teoría. Los hechos sociales son la estructura social, así como las normas y valores culturales que son externos y coercitivos a los actores. Durkheim distinguía dos tipos de hecho social, los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales. También basó su análisis en la división del trabajo social, en una concepción de dos tipos ideales de sociedad, el primitivo caracterizado por la solidaridad mecánica y el más moderno caracterizado por la solidaridad orgánica. Otro gran aporte de este sociólogo fue la teoría sobre el suicidio. Él decidió estudiar el suicidio porque era un fenómeno social relativamente concreto y específico. Él quería explicar las diferentes tasas de suicidio, es decir, qué grupo tenía una tasa más alta de suicidio y cuáles eran las causas y variaciones que hacían que un grupo tuviera tasas de suicidio más altas que otras. Actualmente, en Colombia, el suicidio representa una gran problemática social, ya que este fenómeno representa la tercera causa externa de muerte en el país. En promedio, 8 personas se suicidan al día, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Entre enero y julio de este año se han reportado 1.489 casos. La mayoría de las causas son la depresión, el estrés o problemas económicos. El suicidio es considerado como un problema de salud pública, un drama silencioso que lamentablemente va en aumento con el pasar de los días. Karl Marx es normalmente citado junto a Émile Durkheim y a Max Weber como uno de los 3 principales arquitectos de la ciencia social moderna. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. La lucha de clases es una teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de una pelea central o antagonismo inherente a toda la sociedad políticamente organizada entre los
intereses de diferentes sectores o clases sociales. Para muchos tal conflicto resulta ser el cambio o progreso político y social. Por ejemplo, hace unos meses las personas del común salieron a marchar en contra del gobierno por inconformidad de diferentes motivos. Por ejemplo, la reducción del salario mínimo, la inversión a la educación, la matanza de líderes sociales e indígenas, etc. Les voy a hablar pues sobre los grupos sociales. Primero partimos por saber qué son los grupos sociales. Y es aquel conjunto de personas pues que se reúnen por intereses sociales y comunes para lograr metas y fines en común. Esa es la esencia de un grupo social. ¿Qué factores influyen en un grupo social? Están los intereses, bien sea deportivos, económicos y pues entre otros. Están los aspectos personales, edad, estado civil, estatus, ideologías y políticas. Algunas funciones de un grupo social pueden ser que son formadores de la personalidad, son partícipes del liderazgo, respetan sus intereses en común, facilitan la convivencia y pues un ejemplo de un grupo social podría ser los sindicatos debido a que son un grupo social secundario y formal con la función de la defensa y promoción de sus intereses laborales. Su objetivo principal es el bienestar de sus miembros y esto nos quiere decir que asegura condiciones dignas de seguridad e higiene laboral.